Gabriela Carpinetti. Ella es la directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia. Les decía hace un ratito en el podio de noticias que retuviesen un dato, una información de la jornada que estábamos ofreciendo allí respecto a un informe de esta dirección que depende del Ministerio de Justicia, donde se había hecho una evaluación técnica y se había llegado a la conclusión de que era posible un indulto presidencial a Milagro Sala. Tenemos el gusto de saludarla a Gabriela. Hola Gabriela, Adrián Murano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Gabriela, en tus palabras, si nos podés resumir el contenido de este informe. Sí, el día de hoy elevé un informe de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, a mi cargo desde febrero del 2020, sobre la procedencia jurídica de la aplicación del Instituto del Indulto o la conmutación de la pena para el caso Milagro Sala. Recordemos que en pocas semanas se van a cumplir 7 años de lo que el propio presidente de la Nación entiende como una detención arbitraria, como una presa política por parte del gobernador Gerardo Morales. Lo cierto es que en estos 7 años por cumplirse se han acercado, ensayado y propuesto distintas alternativas jurídicas y políticas para cesar con esta violación a los derechos humanos que sufre esta ciudadana argentina y dirigente social y política, pero no hemos logrado desde el gobierno nacional y desde otras instancias de control jurisdiccional, inclusive existiendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cesar con esta detención arbitraria. Por eso entendemos que agotadas otras vías, también se ha propuesto que el Congreso de la Nación evalúe un proyecto que entiende necesario intervenir el Poder Judicial de la provincia. También el presidente está al tanto de este proyecto que fue presentado este año por diputados nacionales, acompañado también por senadores nacionales, pero tampoco prosperó esa posibilidad. Entonces, frente a esta situación excepcional, que reitero, por tercera vez va a cumplir 7 años, entendemos que es menester que se produzca una decisión presidencial urgente para salvaguardar la vida de esta ciudadana jujeña y fundamentalmente para demostrar que frente a persecuciones arbitrarias el Poder Ejecutivo Nacional es responsable en todo el territorio federal. El debate jurídico central es si esto es o no es competencia federal y si a partir de ser un delito sujeto a la jurisdicción federal el presidente puede indultar o conmutar la pena. El debate jurídico está puesto ahí. Yo, desde la dirección a mi cargo, hace más de 2 años vengo asistiendo con mi equipo técnico interdisciplinario a Milagro. Le hemos visitado en distintas ocasiones estos años en su casa, donde cumple la prisión domiciliaria. Hemos trabajado cada una de las causas que pesan en su contra y entendemos que a esta altura de las circunstancias procede la utilización de estos institutos, que obviamente son institutos excepcionales frente a situaciones excepcionales. No es el instituto más deseado ni el mejor posible, es el que tenemos hoy. Gabriela, estamos hablando con Gabriela Carpinetti, es directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia. El presidente esta semana, hace unos días, dijo que a su modo de ver la Constitución le prohíbe suscribir la institución del indulto en favor de Milagro Sala. ¿Cuál es el argumento jurídico que vos sostenés que permitiría hacerlo? En primer lugar, esto es muy importante, una consideración de carácter, te diría, de cómo uno se posiciona en la vida frente a los roles asignados, antes de darte el argumento jurídico. Los que somos en la función pública del Poder Ejecutivo Nacional
no actuamos y trabajamos ni como profesores de derecho, ni como jueces, ni fiscales. Somos funcionarios políticos que llegamos al gobierno a partir de que un frente electoral como el Frente de Todos gana las elecciones. Ese frente, entre sus compromisos, entre sus múltiples compromisos, tenía y sigue teniendo el compromiso de cesar con la detención arbitraria de Milagro Sala. Pasados más de 3 años de gobierno no lo hemos cumplido, ¿no? Entonces, es hora de que nuestra interpretación de la Constitución y de los instrumentos que nos brindan los tratados internacionales de derechos humanos, las medidas que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean interpretados en función de resolver el caso, ¿no? Esto es muy importante. Somos abogados, en el caso del presidente también, como yo y tantos otros que cumplen funciones ejecutivas, y además somos funcionarios políticos. Voy a responderte muy concretamente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal de carácter federal, que ha determinado justamente que la arbitrariedad en la aplicación de la ley constituye una cuestión federal y atiende cuestiones que llegan a su instancia de forma extraordinaria por medio de un recurso federal. Eso fue lo que sucedió la semana pasada con la sentencia respecto del caso de Sala. Es decir, la Corte tenía en agenda incidentes en los que Milagro se encuentra imputada, ¿no? Y la semana pasada dictó una sentencia en el caso al que estamos haciendo referencia. La jurisdicción se habilita precisamente bajo la alegación de que deben evaluarse motivos de trascendencia federal. O sea, la Corte entendió que hay trascendencia federal, por eso resolvió. Claro, distinto hubiese sido si hubiese rechazado in limine la presentación, ¿no? Exactamente, y te agrego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa de Milagro, actuó como supervisora justamente del estándar mínimo de consagración de los derechos humanos en nuestro país. O sea, se habilitó a dicha instancia supranacional, a requerimiento de la defensa de Salas, a que opine. Entonces, si opinó la Corte Suprema de la Nación y le dio trascendencia federal, si opinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es urgente la intromisión, y lo digo en estas palabras, intromisión legal y obligada del Estado argentino en cabeza de su máxima autoridad. Para mí no cabe ninguna duda que el caso de Milagro Salas es cuestión federal. ¿Y por qué? Y te voy a dar otro argumento. Independientemente de que los hechos que le imputan hayan tramitado en la justicia provincial, porque las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no es por los hechos por los cuales se lo juzga a ella, sino los que justamente están cometiendo quienes la juzgan y la persiguen. A ver, sería espectacular que se utilizase el artículo de la Constitución jujeña del indulto, pero Gerardo Morales no la va a indultar. Si es el propio querellante en varias causas contra ella. Si fue denunciante, si fue querellante, si fue el que puso a los fiscales y al tribunal que la persiguió y que la juzgó. ¿Cómo el propio acusador la va a indultar? Entonces, también se agote esa vía. No, de hecho está pidiendo cárcel común ahora. Exactamente. No solamente no la va a indultar, sino que profundice el hostigamiento, digamos. Exactamente. Hay que agregarle a esto, obviamente, todos los tormentos que está sufriendo Milagro, justamente este es uno, ¿no? Gerardo Morales la amenaza periódicamente con que va a volver a la cárcel común, incumpliendo lo resuelto por la Corte Interamericana. Se han agravado las condiciones de salud de ella. Todos estos argumentos, digamos, son los que tornan urgente una decisión presidencial. Y otro argumento más, si no hay una decisión presidencial, estamos a la puerta de una nueva condena contra el Estado argentino por violaciones a los derechos humanos, porque a quienes van a condenar, si se siguen agravando las condiciones de salud de Milagro, es al Estado argentino, no lo van a condenar a Morales. El garante del cumplimiento de los tratados y el cumplimiento de las medidas de la Corte es el Estado argentino. Quienes van a tener que pagar económicamente es el Estado argentino frente al incumplimiento. La Corte ya se pronunció sobre esto, ¿no? Sobre el agravamiento del estado de salud de Milagro producto de
de la persecución. La Corte en otro caso también había determinado que la prisión de Milagro había sido abusiva. Lo dijo en circunstancias de otro caso, de la primera orden de detención que había sufrido Milagro. Ahora, Gabriela, vos sos funcionaria del Ministerio de Justicia, sos una militante política, imagino que sos consciente que esto que estás diciendo contraría algo que el presidente dijo hace 2 días. Y le estás sugiriendo al presidente, en tu función, que cambie de actitud, no solamente de parecer, sino de actitud. Te tengo que preguntar si realmente crees que eso va a pasar. Mira, yo si estoy en la función pública es para producir cuestiones que tengan efecto frente a lo que yo entiendo que son violaciones a los derechos humanos. Si no, haría otra cosa o debería renunciar. Yo creo que yo estoy cumpliendo con mi función. Mi informe es producto de la asistencia y acompañamiento que venimos realizando con Milagro desde que asumí mi gestión. Obviamente no es un informe vinculante, es un informe que yo le doy al ministro de Justicia. El ministro es asesor jurídico del presidente, entre otras cosas, a la hora de tomar decisiones como esta. Yo hay algo que rescato de Alberto, que es un tipo que escucha y que es un tipo que permite la pluralidad de ideas y de opiniones en el gobierno. Apelo a eso y apelo también a la honestidad intelectual. Yo estoy planteando un debate jurídico y político, pero también un debate jurídico fundado. Y apelo a la honestidad intelectual. Alberto es penalista, yo también hice esa especialización en la facultad y estamos debatiendo, Gabriela, pero bueno, hay que resolverlo rápido, porque mientras nosotros debatimos de derecho constitucional y de derecho penal, hay una persona a la cual se le siguen violando sus derechos humanos desde hace 7 años. Y Gabriela, hay un Estado que puede ser condenado por esto, que es el Estado argentino, cuya máxima autoridad del Poder Ejecutivo es Alberto. Gabriela, yo mencionaba hace un rato que en una nueva remake del Reino del Revés, que también había descrito en su momento Marianela Walsh, hoy estamos viendo cómo la Corte ejecuta acciones políticas y el Ejecutivo contrapone a esas acciones políticas. Ejecutivo en la voz del presidente contrapone argumentos jurídicos. Lo vimos en el caso de Milagro y parcialmente lo estamos viendo ahora con el tema de la coparticipación. Me gusta tu reflexión. La Corte hace política y nosotros interpretamos la ley. Debería ser al revés, ¿no? Cuando debiera ser al revés, ¿no? Debería ser al revés. Nos está sucediendo esto. Hay que salir del inmovilismo, hay que robustecer la autoridad política del Estado para que cese la violación a Milagro y a otras tantas mujeres que están presas injustamente, y en relación a un montón de otras cuestiones que son de mayor interés para el pueblo argentino. Pero esto es muy significativo. La prisión arbitraria de Milagro es muy significativa para nuestra democracia y hay que resolverlo. Gabriela, gracias por esta comunicación, muy amable. A ustedes.